Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, es un placer para nosotros poder estudiar esta serie de lecciones con ustedes. La lección de este trimestre está tomada del libro de los Hechos. Durante todo el trimestre estaremos estudiando acerca del libro de los Hechos. Como es sabido de todos, el libro de los Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Su autor, el nombre de él no aparece allí, pero todos nosotros sabemos que es escrito por el doctor Lucas. Lucas es el autor del libro de los Hechos y está dirigido a Teófilo. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia dice en Hechos 1:1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El libro de los Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Cuando dice en el primer tratado, hablé de todas las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar, él llama a su Evangelio el primer tratado. Entonces el segundo tratado, por supuesto, es el libro de los Hechos. Y en Lucas 1:3 dice: me pareció también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, escribirlas y ponerlas en orden. Repito, él dice: me pareció también a mí, después de haber investigado todas las cosas, ese es su origen, escribirlas y ponerlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aquí él llama a Teófilo excelentísimo. ¿Quién era Teófilo? Probablemente Teófilo fue profesor de Lucas en el pasado y por eso él aquí se dirige a él con mucho respeto, oh excelentísimo Teófilo. El libro de los Hechos está orientado para los gentiles. El libro de los Hechos está diseñado para traspasar fronteras. ¿Por qué? Porque está preparado para llegar a los gentiles. El versículo de memoria es muy determinante y afirma lo que queremos decir. El verso de memoria dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines, o sea, hasta lo último de la tierra. Me seréis testigo en Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Jerusalén, por supuesto, era la capital. Testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué lección nosotros podemos aprender de aquí? Hay mucha gente que anda predicando fuera, anda salvando gente fuera y lo suyo perdiéndose. El primer trabajo que nosotros tenemos que hacer es con los nuestros. En nuestra casa primero, con el ejemplo. A veces es fácil predicarle a otro cuando no saben la forma como vivimos, no nos conocen. No es tan fácil predicarle a veces a los que nos conocen, los que saben nuestro testimonio. Nosotros entonces, el mandato bíblico es primero a nuestro hogar, que sería aquel equivalente a Jerusalén. Pero me gusta cuando dice entonces Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, nosotros estamos llamados a testificar el Evangelio no solamente en nuestras casas, sino a salir también y a predicarle a todas las personas por testimonio. Pero el versículo de memoria acá, cuando dice me seréis testigo, la palabra testigo viene del griego martus, deriva de la palabra martureo, de ahí viene la palabra mártir. ¿Qué quiere decir? Que si usted y yo, por defender la causa de Dios, tenemos que exponer nuestras vidas, tenemos que hacerlo. Y los discípulos lo entendieron perfectamente y así ofrendaron su vida. Dieron su vida antes que volver atrás. Permitieron bajar mejor al sepulcro, pero con la esperanza de vida eterna. Así que nosotros entonces
si por ser testigo del Señor, si por testificar acerca de Jesús, perdemos la vida, ya Jesús lo dijo antes, que no temamos lo que matan el cuerpo, más el alma no puede matar. Entonces dijo que nuestro galardón será grande en los cielos. ¿Qué vamos a estudiar en la parte del día domingo? El domingo vamos a estudiar la restauración de Israel. Hay dos profecías mesiánicas. Una que habla del Mesías, como de un Mesías sufriente, un Mesías que sufriría, un Mesías que experimentaría la muerte. Y otras profecías que hablan de un Mesías que reina, un Mesías glorioso. Las dos profecías no se contradicen entre sí, porque cuando habla del sufrimiento, se está refiriendo a los sufrimientos del Señor Jesús, como habla Isaías 53, entre otros pasajes. Todo lo que Jesús sufriría, pero también nos habla la Biblia que Dios lo exaltaría hasta lo sumo, le daría un nombre que es sobre todo nombre, y por lo tanto ahora el que nosotros esperamos en la segunda venida viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene en toda su majestad, viene con gran poder y gloria. Pero los judíos lo esperaban de otra manera y le formularon una pregunta a Jesús. Usted puede ver la cita ahí, Hechos 1:6. Le dijeron a Jesús: Maestro, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Jesús no le dijo que sí, ni le dijo que no. Lo dejó en suspenso. Entonces Jesús le dijo: no le toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso a su sola potestad. Jesús se estaba refiriendo, ellos creían, esperaban un Mesías que iba a venir para establecer un reino, para engrandecer la nación de Israel. Jesús no vino para mezclarse en política. Él dijo: claro, mi reino es de este mundo. Jesús se refería al reino de gloria, a ese reino que Él va a establecer, y se estaba refiriendo aquí a su segunda venida, cuando dijo que no les tocaba a ellos saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto a su sola potestad. Es lo que dice Mateo 24:36. Porque el día y la hora nadie sabe, dijo Jesús, solo mi Padre que está en los cielos. Así que nadie puede decir cuando viene Jesús, cuándo va a establecer su reino. Para algunos, ya hace tiempo que Jesús se entronizó como rey, porque vino desde el 1914, enseñan algunos por ahí. La Biblia dice que no, que el día y la hora no lo sabe nadie, y que solamente Él sabe cuando va a establecer su reino, en el cual usted y yo seremos súbditos de ese reino, seremos ciudadanos de ese reino. Así que de eso trata la parte de acá, restaurará la restauración de Israel. Repito la pregunta que ellos formularon: ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Nosotros sí sabemos que Jesús viene para establecer su reino, no sabemos cuándo, pero su regreso es inminente. No nos toca saber cuándo viene, nos toca esperarlo, estar listo para su segunda venida. En la parte del lunes, aquí nosotros estudiamos, o vamos a estudiar, la misión de los discípulos. Los discípulos tenían una misión. Jesús le encomendó una misión, la misma que también nos ha encomendado a mí y a usted. El reino de los cielos siempre trata de una misión. Jesús tenía una misión. Dios envió a Jesús con una misión. Y Él lo describió en Lucas 19:10. Dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús también entonces le dio una misión a los discípulos, el cual nosotros encontramos en el pasaje que ustedes ven aquí, Hechos 1:8, que es el verso de memoria, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero aquí este pasaje tiene 4 partes muy interesantes.
La primera parte habla del Espíritu Santo que siempre estuvo con ellos, siempre estuvo entre ellos, siempre estuvo activo entre ellos, y que había ungido a Jesús para su ministerio. Pero los profetas, ellos prevén todavía a que algo mayor en el futuro. Ellos hablaban del futuro cuando vendría el Espíritu Santo y haría grandes cosas. Pero esto no sería hasta después que Jesús fuera exaltado. Segundo, el papel del testimonio, que es un testimonio, es un relato de primera fuente. ¿Por qué de primera fuente? Usted no puede ir a un estrado, no puede ir a un juzgado a testificar, a decir lo que a usted le contaron, a decir lo que a usted le dijeron. Usted tiene que ir a decir lo que usted vio y lo que usted oyó. Por consiguiente, entonces, el trabajo de los discípulos que habían estado cerca de Jesús era dar testimonio de lo que Jesús había hecho con ellos. Era dar testimonio de la vida de Jesús. Era testificar de Jesús. Así que el testimonio desempeña un papel preponderante. Tercero, hablaba del plan de la misión de los discípulos, pero debían dar testimonio en Jerusalén, como acabamos de decir. ¿Qué tenían ellos que hacer? Tenían que dar testimonio en Jerusalén. ¿Y cómo lo hicieron? Nosotros vemos qué ocurrió con los discípulos. Aquellos discípulos que estuvieron con Jesús, que participaron del ministerio de Jesús, y que Jesús le dio la encomienda de que tenían que testificar por él, tenían que diseminar el evangelio, tenían que predicar el evangelio por toda parte, empezando en Jerusalén. Y así lo hicieron ellos. Pero nosotros sabemos entonces cómo podemos ver la gran persecución que se desató. Podemos ver cómo el diablo manda la maldición y Dios la troca en bendición. El diablo, que siempre su propósito fue destruir la iglesia, desde el mismo nacimiento de Jesús, desde antes que Jesús formara la iglesia, ya el diablo intentaba destruirla. Así que una vez que Jesús había muerto, había ascendido al cielo, él quiso trastocar el trabajo que Dios le dijo a los discípulos que hicieran. Pero no pudo, porque donde quiera que iban los discípulos, donde quiera que iban corriendo, allí testificaban del Señor, allí hablaban de Él, allí formaban una congregación, y así creció la iglesia rápidamente. Cuarto, aquí nosotros podemos ver entonces la orientación de la misión en el Nuevo Testamento, cómo está orientada un poco diferente al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la costumbre era que la gente viniera a Jesús. Venid a Jesús, venid a mí. Que la gente viniera a Jesús. Ahora en el Nuevo Testamento es que Jesús vaya a la gente. ¿Y cómo irá? Usted y yo tenemos que llevarlo. Vemos como él mismo, como dice Eclesiastés 11. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Jesús mismo se autodenominó como el pan de vida. Entonces, echa tu pan sobre la gente. Si el pan es Jesús, si el agua en profecía es personas, es gente, pueblo, entonces echar el pan sobre las aguas puede ser también, puede decirse que sería echarle a Jesús a la gente, hablarle de Jesús a la gente. Ahora no es que la gente venga a Jesús, porque la gente por sí misma no vendrá a Jesús. Tiene el Espíritu que tocarlo. Pero el Espíritu que está en nosotros, y si queremos cumplir esa encomienda que Jesús nos dejó, debemos ir entonces con el mensaje oportuno hasta los drogadictos, hasta las prostitutas, hasta los criminales, hasta aquellos ignorantes que no conocen de la palabra de Dios. Así que aquí, esta parte, se titula la misión de los 12, o sea, la misión de los discípulos. Y en la parte del martes, entonces,
vamos a estudiar vendrá otra vez. Qué bien, vendrá otra vez. Quiere decir que vino una vez. Y me recuerda lo que me dijo un señor una vez. Hace muchos años, yo estaba en mi país. Yo hablaba con un señor, él no es de nuestra denominación, él era de otra denominación. Y yo le dije a él, estábamos hablando y yo solí mencionar la palabra Cristo viene. Y él me dijo, no, esa palabra está mal pronunciada, no es Cristo viene, es Cristo vuelve. Eso indica que vino la primera vez y que volverá por segunda vez. Por eso me gusta este título aquí, vendrá otra vez. ¿Y a qué vendrá y cómo vendrá? Aquí sí está un pasaje bien conocido, como es Hechos 1 del 9 hasta el 11. Y nos habla de que en ocasión de la ascensión de Jesús al cielo, Jesús estaba ese día con los discípulos en el monte de los olivos. Y Jesús se fue alzando, y ellos lo estuvieron viendo, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y entonces vinieron y se pararon junto a ellos dos varones vestidos de blanco. Y estos varones le dijeron, varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba, así volverá como le haber visto ir. O sea, indicando entonces que Jesús se fue visible y que viene visible. Lo que se fue así en forma comparativa, así mismo viene personal. Muchas personas creen que Jesús no viene visible. Todos los que enseñan el rapto secreto creen que Jesús no viene visible. Pero este pasaje no deja duda, porque ellos lo vieron cuando ascendió y asimismo lo verán regresar. Ahora, es interesante cuando dice el mismo pasaje que dos varones vestidos de blanco vinieron y se pararon junto a ellos. Aquí, sin duda, estos eran dos ángeles. ¿Y por qué dos ángeles? Bueno, algunos creen de la siguiente manera. Como que estos dos ángeles venían con un mensaje, estaban testificando de que ese Jesús que ellos vieron ascender al cielo, volvería en la misma forma como ascendió. La Biblia dice entonces en Deuteronomio 19:15, que no se tomará en cuenta el testimonio de una sola persona. ¿De qué manera? En los casos legales, cuando había que testificar contra una persona, que probablemente por su testimonio esa persona iba a ser condenado, no se aceptaba que testificara una sola persona. Tenía que hacerse por el testimonio de 2 o 3 personas, así dice la Biblia. Entonces muchos creen que por eso vino no uno, sino 2 ángeles, para dar la grata noticia de que ese Jesús que iba al cielo y que tanto los discípulos se iban a extrañar, así volvería como ellos le vieron ir. Qué interesante que un día usted y yo también veremos al Señor Jesús venir en la nube de los cielos. Qué palabra más alentadora para los discípulos en ese momento y para usted y para mí ahora que esperamos en su segunda venida. En la parte del miércoles, aquí nosotros vamos a estudiar preparación para el Pentecostés. El Señor Jesús estaba con los discípulos en el Monte de los Olivos, acabamos de estudiar en la parte del martes, cuando ascendió al cielo. Pero Jesús le había dado una orden a los discípulos. Le dijo: asentaos, no salgáis de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Allí estaban ellos entonces en el aposento alto. Todos estaban allí, esperando la promesa, esperando lo prometido, esperando el descenso del Espíritu Santo, porque ellos saben que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, no fallan. Entre las personas que estaban allí, también estaba María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús.
estaba entre las personas allí, entre el número de los discípulos. Se cuestiona mucho el que se diga que allí estaba la madre de Jesús y los hermanos. O sea, lo que se cuestiona es, aquí la gente, los estudiosos de la Biblia, los teólogos, no se ponen de acuerdo. Porque unos dicen que María tuvo más hijos, otros dicen que María no tuvo más hijos. Los que creen que María no tuvo más hijos, pero no son ignorantes de que fueran hermanos de Jesús, es porque creen que José había tenido un matrimonio antes de casarse con María y que José era viudo. Y entonces esos hijos eran de José, no de María. Otros creen que María tuvo más hijos, bueno, y los que creen que María tuvo más hijos, se van por la lógica, usan un versículo donde la Biblia dice que María, la Virgen María, dio a luz a su hijo primogénito. Y dicen entonces que si era el primogénito y no se hablaba del unigénito, entonces María tuvo más hijos. Pero yo creo, en mi forma de pensar, creo que María no tuvo más hijos. Creo que esos hijos, estoy de acuerdo con los que enseñan que esos hijos eran hijos de José, de otro matrimonio anterior a María, y que en el momento de José casarse con María, José era viudo. Te dirá, ¿y en qué me baso? Bueno, tengo algunas cosas que me dan la razón. En primer lugar, nosotros debemos de entender lo siguiente. Cuando la Biblia habla, bueno, antes que eso, quiero decir, había una diferencia de edad entre José y María. A todas luces, José era mayor que María. Murió primero que María. José murió cuando Jesús era un adolescente. Y de ahí entonces que la Biblia no menciona a Jesús desde que subió al templo cuando tenía 12 años hasta que comienza su ministerio público. Porque su padre ya no vivía y él había aprendido el oficio de carpintero y eso ejercía para sostener a su madre viuda en ese momento. Y en eso pienso, si María hubiese tenido más hijos, Jesús no hace lo que hizo con Juan. Porque no creo que Juan podía dolerle más a María que a un hijo de sus entrañas. Y vemos con la palabra de Jesús a Juan: hijo, he aquí tu madre. Y a María: madre, he aquí tu hijo. ¿Por qué encargársela a Juan? Eso es una muestra de que ya su esposo no vivía. Se la hubiese dado a su esposo. Una muestra fehaciente también de que María no tenía más hijos biológicos. Se la hubiese encargado a sus hijos biológicos. Pero no se la encargó ni a José, pues ya no vivía, José yacía en el sepulcro, ni a los hijos que menciona aquí la Biblia, porque no eran hijos biológicos de María. Se la encarga a Juan: hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Como usted diría, mira, aquí está mi madre, trátala como tú tratas a tu madre. A ella le diría: madre, trátala. Jesús le diría a ella, si hubiese tenido oportunidad de seguir hablando allí, que las circunstancias nos permitía: madre, trátalo a él como tú me tratarías a mí, ten la misma confianza que a mí. O sea, ya José no vivía y María no tenía más hijos biológicos. Ahora, otra forma que usted puede ver es que en la forma de los hermanos de Jesús dirigirse a Jesús, lo hacían como si fueran mayor a él, le hablaban con autoridad. Casi nunca los hermanos mayores le hablan con autoridad a los menores. Casi siempre son los mayores quienes tienen autoridad sobre los menores. O sea, por eso también yo pienso, igual que los que creen, que María no tuvo más hijos. Que esos hijos que hablan la Biblia, los hermanos de Jesús, eran hermanos de Jesús, pero por parte de padre e hijo de José. Ahora, si tuvo más hijos, eso no tiene que ver para la salvación, yo no tengo que ver con eso. Si no tuvo más hijos también,
¿Eso por usted cree que tuvo más hijos o por qué que no tuvo más hijos? No, usted por eso eso ni lo salva ni lo pierde. Pero la verdad es la verdad y la mentira es mentira. Entonces, aquí en la preparación para el Pentecostés, todos ellos estaban allí esperando la promesa, cumpliendo la orden de Jesús. No salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Allí se mantenían ellos esperando el descenso del Espíritu Santo, que era inminente. O sea, nosotros también debemos prepararnos para el Pentecostés. O sea, que debe surgir un Pentecostés en nuestras vidas. Ya usted y yo, por la misericordia de Dios, recibimos la lluvia temprana cuando nos bautizamos. Ahora preparémonos para cuando venga la lluvia tardía para el Fuente Pregón, usted y yo podamos recibir entonces la lluvia tardía también. ¿Cuál sería entonces nuestro aposento alto? Sería la pregunta que debíamos analizar aquí. El mandato a los discípulos fue: no salgan, manténganse allí en el aposento alto donde estaban, manténganse ahí. Para que reciban entonces, ya ustedes reciben la lluvia temprana, para que reciban para que reciban ahora cuando se derrame el Espíritu Santo, el Pentecostés. Usted y yo recibimos la lluvia temprana, debemos mantenerlo donde estamos ahora, en lo que hemos creído, para cuando se derrame el Espíritu Santo, y entonces podamos recibirlo. Pero tenemos que perseverar donde estamos, tal como Jesús les dio a los discípulos que permanecieran allí. En la parte de acá, la parte del jueves, esta parte que estábamos analizando es la parte del miércoles, la parte del jueves, el 12º apóstol. Aquí el 12º apóstol, la palabra 12, sabe, eran 12 apóstoles, faltaba uno en el momento, eran 11. Pero ¿por qué 12? Por ejemplo, en el griego, usted cuenta 10, por ejemplo, deca, pero 11, endeca, 12, dodeca, de manera que aquí entonces 10, undécimo, o sea, 10 más 1, 11, duodécimo, 12, entonces 12 apóstoles. Pero uno de ellos ya no estaba. Uno de ellos, ya usted sabe lo que ha pasado, ya Judas se había ahorcado. Ellos, como Jesús eligió 12 apóstoles, y ya Jesús no estaban con ellos, ellos consideraban interesante completar el número de los apóstoles como fue la voluntad de Jesús. Así como usted, que ha vivido con su padre y con su madre, y usted sabe cuál era el propósito de ellos, y ellos quizás mueren, usted como que siempre siente el deseo de realizar ese deseo que ellos tenían. De manera que como fue el deseo de Jesús elegir 12 apóstoles, ellos por eso querían completar el número de los apóstoles, querían elegir uno más. Digo que Jesús eligió 12, se dice, hay mucha gente que cree, y se dice que Judas no fue elegido. Yo creo firmemente que Judas fue elegido porque el mismo Jesús lo dice reiteradas veces en las Escrituras. Jesús dice a los discípulos: no elegí yo a los 12 y uno de ustedes diablo, uno de ustedes me va a entregar. Y en reiteradas ocasiones en los evangelios, la Biblia dice que Jesús eligió a los 12. Pues yo digo aquí que Jesús eligió a los 12. Y ellos ahora querían sustituir a Judas, o sea, querían reemplazar a Judas con otra persona. Pero había una serie de cosas que ellos estaban analizando. En primer lugar, debía ser una persona de testimonio, una persona consagrada. Una persona que, como iba a testificar de Jesús, debía conocer a Jesús, debía haber andado con Jesús, debía haber tenido una experiencia con Jesús. Porque dijimos un momentito, y quiero reiterar, que usted no puede ir a un juzgado a inventar, a decir, a testificar de lo que a usted le dijeron y lo que a usted le contaron. Usted tiene que decir lo que usted vio y oyó. Por lo tanto, las personas que iban a elegir para reemplazar a Judas debe ser una persona
conocedor de Jesús, que estuviera cerca de Jesús, un imitador de Jesús, un cristiano en otras palabras. Así que entonces ponderaron dos nombres. Ponderaron aquí a una persona llamado José Barnabás, o sea, por sobrenombre justo, y a Matías. Pero hicieron algo que yo creo que es plausible, viéndolo, comparándolo con las cosas que se hacen hoy. Hoy, cuando tenemos que hacer una elección, muchas veces nos traicionamos nuestra conciencia. A veces la conciencia nos dice que hay una persona que puede realizar ese trabajo mejor que otra persona, pero nosotros estamos empecinados, simpatizamos con aquella persona y a veces votamos en contra. Ellos, queriendo ser justos, entonces echaron suerte. La suerte no discrimina. Así no se parcializaban para un lado ni para el otro, sobre que cayera la suerte. Porque tenían la creencia que el Espíritu es quien elige. Como creían que el Espíritu era quien, es el que elige, entonces por eso echaron suerte. Y que el Espíritu Santo guiara. Y la suerte cayó sobre Matías. Entonces, Matías reemplazó a Judas, y entonces aquí estuvieron los 12 nuevamente. En ese momento, aquí ya estaba la comunidad de creyentes. Aquí estaban todos los creyentes juntos. Echaron suerte sobre ellos. La suerte, repito, cayó sobre Matías. Había, por ejemplo, aquí estaba el Congreso, si cabe el término. Estaba toda la feligresía. Había 120 miembros. Y allí, en esa comunidad cristiana, repito, ya contaba con 120 creyentes en ese entonces, echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Matías, que era un hombre de testimonio, un hombre que por lo que se ve había sido un seguidor de Cristo, así que tuvo el placer de reemplazar a Judas y llegar a ser parte del número de los discípulos. Quiero aquí otra vez, como en la parte introductoria, reforzar lo que hace un momentito. Dijimos que durante todo este trimestre vamos a estar estudiando acerca del libro de los Hechos. Dijimos que el libro de los Hechos está dirigido a Teófilo. Ya te vio las dos citas que dimos, Hechos 1.1 y Hechos 1.3. Teófilo, su nombre significa amado por Dios. Dijimos que probablemente, como no habla mucho de Teófilo, es desconocido, por eso decía que probablemente fue quizás algún maestro de Lucas en el pasado, y por eso Lucas siempre se dirige a él con mucho respeto. Yo espero, hermanos y amigos, que durante estas lecciones del libro de los Hechos nosotros podamos aprender mucho, podamos conocer más del Espíritu Santo, que en verdad es el autor del libro de los Hechos. Que Dios nos bendiga y nos veremos en la próxima lección.